Hola chicos, bienvenidos a nuestra reunión de adolescentes. Comenzamos. Muy bien chicos, ahora vamos a comenzar con una oración. Y todos cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permite reunirnos una vez más. Te pido que nos cuides, que nos bendigas y que nos protejas siempre. Bendice a la persona que nos va a dar este tema, Señor, y que sea de gran bendición. Cuídanos y protégenos. Y que podamos seguir resguardados en nuestra casa, Señor, y que pronto se acabe esta contingencia, Señor, y manténnos a todos con salud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga esta tarde. Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente compartiendo con ustedes principios bíblicos que son importantes para nuestras vidas. La vez pasada estuvimos tratando acerca de cómo corregir errores y hablamos de un error muy común que es el preferencialismo en la familia, cosa que en muchos de los casos trae consecuencias tristes, trae consecuencias que luego nosotros estamos lamentando. Esta tarde quiero compartir con ustedes una segunda parte, una segunda de 3 partes, y vamos a hablar acerca de las actitudes permisivas que suceden dentro de la familia. Entonces, cuando esto sucede, válgame la redundancia, trae consecuencias severas a nuestras vidas. ¿Qué es una actitud permisiva? Bueno, una actitud permisiva es una actitud tolerante, flexible, elástica en lo que al trato personal y educativo se refiere. Eso quiere decir que es cuando nosotros permitimos ciertas cosas en nuestra familia, en nuestros hijos, y en mucho caso en nuestros nietos, que hacen que luego traiga consecuencias. Ahora, no es fácil estudiar, no es fácil valorar el sentido moral y pedagógico de la permisividad pedagógica, pero el sentido común indica que una actitud permisiva en una persona no formada, como son los niños, conduce a la deformación o a la malformación, cuyas consecuencias se harán presentes pasando el tiempo. Cuando ya no hay posibilidad de rectificar, la misma actitud con un adulto responsable se convierte en una necesidad pedagógica de primer orden. La permisividad familiar, si se da en cuestiones que conducen al desarrollo de la conducta moral o social de algunos de los hijos, es un desacierto que suele tener fatales consecuencias. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos permitiendo cosas que no corregimos? Alguien me dijo una frase que se acuñó en mi mente, y es: lo que se permite se repite. Y muchas veces nosotros nos ponemos a quejarnos de circunstancias que están pasando, pero que sencillamente fuimos nosotros quien permitimos que esto suceda en nuestros hijos, en nuestros nietos, y consecuentemente trae cosas muy tristes a la vida de cada uno de nosotros. Quiero poner dos ejemplos importantes. Uno de ellos se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, donde en los versículos 12 dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Después la palabra de Dios en los versículos más adelante describe qué era la actitud de ellos, y también se describe el juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Eli? Los hijos de Eli eran los hijos del sumo sacerdote ahí en el pueblo de Israel, un hombre encargado de administrar los asuntos religiosos del pueblo, y también un hombre que desgraciadamente descuidó su función como padre. Es decir, estos jóvenes eran de la tribu de Leví, eran hombres que estaban, si no involucrados, estaban muy comprometidos con el asunto de las leyes de Dios, pero desgraciadamente la palabra de Dios describe a estos hombres, a los hijos de Leví, como hombres perversos. Eso quiere decir que posiblemente, es muy posible, que Elí hizo algo que no debía haber hecho,
no les estorbó en lo que estaban haciendo. En el capítulo 3, versículo 13, cuando Dios llama a Samuel y le habla sobre el juicio que va a traer sobre Elí, dice 3:13, perdón, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Quiere decir que no les había corregido. Él les decía a sus hijos, hijos, esto no está bien, hijos. No usó disciplina en la vida de sus hijos. Consecuentemente, Dios castiga a Elí, pues primeramente con la muerte de sus hijos y también con el hecho de que el arca quedara en manos de los filisteos. Otro ejemplo que encontramos de descuido hacia los hijos lo vamos a encontrar en el libro de Job, capítulo 1, donde Job tiene que estar al pendiente de la vida espiritual de sus hijos, y dice, es interesante porque en el caso de Job, él permitía que sus hijos tuvieran sus fiestas, sus banquetes, sus convites, y tenían luego que andar buscando a ver en qué habían ellos ofendido al Señor. Tenía que presentar sacrificios para pedir el perdón de sus hijos por si ellos en algún momento hubieran fallado al Señor. Ese es el problema del descuido hacia los hijos. Encontramos los hijos de Job y encontramos los hijos de Elí como un vivo ejemplo del descuido, de la falta de disciplina hacia los hijos por tener una actitud permisiva. La actitud permisiva, nuevamente, es aquella que le permite al joven, al adolescente, al niño, hacer lo que bien le viene en gana. Pero la palabra de Dios nos advierte sobre esta situación. En Proverbios 13:24 dice, el que se tiene el castigo a su hijo lo aborrece. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros detenemos el castigo a nuestros hijos porque no queremos lastimarlos, porque no queremos que se sientan mal, los estamos sencillamente aborreciendo. En el capítulo 22:15 de Proverbios también dice, la insensatez está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina lo hará alejarse de él. Entonces, cuando nosotros privamos a los hijos, a los nietos de una disciplina estricta, cuando nosotros los privamos, entonces lo que estamos haciendo es manifestar un odio hacia ellos. No, hermano, ¿cómo cree que voy a odiar a mis hijos? Exactamente. Si no corregimos a nuestros hijos, entonces podemos nosotros manifestar que no les amamos. Dice la palabra de Dios también en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. El estilo permisivo, un estilo permisivo son padres y madres que son incapaces de poner límites adecuados a sus hijos. Pueden ser muy afectuosos, incluso llegar a la protección exclusiva. La premisa es que dirigen sus actos a evitar a toda costa el sufrimiento y el malestar en sus hijos. Yo no puedo castigarlos porque va a sufrir, tiene que sufrir. Sea cual sea el origen de dicha actitud parental, esta les lleva a realizar conductas demasiado permisivas y en muchas ocasiones no son nada beneficiosas para sus hijos. No saber decir no para no afrontar malestar o enfado del hijo. Hay hijos que gobiernan a sus padres con berrinches, con actitudes negativas, con groserías. Inclusive los hijos han llegado a pegarles a sus padres. Cuando han penalizado estas malas conductas, las despenalizan posteriormente de una manera muy sencilla para no herir a los hijos. No les motivan a realizar las tareas por ellos mismos como modo de ir adquiriendo responsabilidades acorde a su edad. Entonces, les disculpan siempre sus errores, evitando que se responsabilicen de ellos. En muchas ocasiones no se sienten autorizados a establecer límites, confundiendo estos límites necesarios con coartar la libertad de los hijos. Es triste ver que muchos hogares se destruyen cuando hay actitudes permisivas por parte de los padres hacia los hijos.
no quieren castigar, no quieren disciplinar y luego se están quejando de la situación que viven. Hay una historia que quiero contarles. Una vez un hombre fue sentenciado por sus delitos a la muerte y la madre de este hombre lo va a visitar a la cárcel y le permiten entrar a la celda, y en ese momento en que la mujer entra a la celda a su hijo para despedirse de él porque iba a ser ejecutado, el hijo lanza sobre la madre a golpearla, a hacerle daño, y los policías, los guardias lograron quitársela y le preguntaron que por qué la había herido. Y entonces él dijo, yo la herí porque ella nunca me corrigió. Ella nunca me detuvo cuando yo robé aquella primera bicicleta, cuando yo hice aquel primer mal. Entonces, muchas de las veces, los padres, los abuelos, son los responsables completamente culpables de la actitud de los hijos. Hermanos, corrijamos estas actitudes permisivas, apliquemos la disciplina a la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que ellos puedan alcanzar una madurez emocional, una madurez moral que les permita ser personas mejores, y más cuando son hijos o nietos de creyentes, estos puedan testificar a través de su actitud que conocen al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos una próxima ocasión con la tercera parte. Gracias, hermano Claudio, por esta reflexión, que sea de gran bendición por ustedes, chicos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.